Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Nos pueden sintonizar ahí también en la radio, en Radio Visión Honduras 90.1 aquí en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central del país, 105.5 en el litoral atlántico y allá en la cálida Choluteca, en la Sultana del Sur, del tremendo Broncos, como decía el finado Diógenes Cruz, en la 90.3. Antes de comenzar el foro y presentar la nota introductoria, muy temprano hemos estado informando esta mañana, se han tomado la carretera de la salida del sur. Quiero hablar con René Amaya del tema. Yo entiendo a los muchachos de transporte. Van 151 muertos, más de 3.000 casos. La gente necesita comer. Hay 151 fallecidos, 3.600 casos. Entonces, no es broma esto. Perdón, 3.100 registrados, porque es que estaba pensando, si hicieran más pruebas, para que el pueblo entienda, hay más infectados en la calle. Lo que pasa es que no han sido detectados. A medida que se hacen más pruebas, van a ir saliendo más y más infectados. Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Yo entiendo a la gente de los buses allá es zona turística. Para los que no saben, cuando hablo de Ojojona, de Santana, del Cerro de Ule, para que ustedes sepan, es como la parte turística de nosotros los capitalinos, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas. Entonces, la salida del sur, porque en la subida hay venta de chorizo, hay venta de carne, venta de sopa de mondongo, los domingos va la gente, y más adelante está Santana, Ojojona, a la izquierda está San Buenaventura, antes de ya bajar hacia toda la carretera del sur. Entonces es una zona turística, venden adornos en Ojojona, muy bonito. La gente va ahí, esa es la playa de nosotros. Como no tenemos playa, como allá ustedes en la costa, los que me están viendo en la costa. Entonces esas son las zonas turísticas de nosotros los capitalinos. Valle de Ángeles, Santa Lucía, Cantarranas, la subida al Cerro de Ule, San Buenaventura, Ojojona y Santana. Pues cuéntenos, René Amaya, desde muy temprano estamos informando de este paro, pero ¿cómo está la situación ahora? ¿Qué han hablado con las autoridades? Adelante, René, buenos días. Bien, buenos días Raúl, y a los televidentes también. Desde horas muy tempranas, tal como tú lo has apuntado, Raúl, hemos estado informando de todo lo que está ocurriendo, completamente varado, nadie entra, nadie sale. Usted puede observar aquí, al fondo está la posta, de la posta hacia adelante hay por lo menos unos 8 kilómetros de vehículos, carros repartidores, transporte pesado, además los buses están completamente cruzados. Para mostrarle cómo está después de la posta hacia Tegucigalpa, nos vamos a dar vuelta a este lado, César, para mostrarle. Ya la Policía Nacional está haciendo su trabajo, hay una reunión, conversaciones con las autoridades policiales para ver a qué acuerdo se llega, porque también está completamente varado los vehículos que van a abastecer algunos mercaditos, algunas pulperías, y además nadie puede salir de las personas que laboran tanto con las fuerzas de seguridad, con el Estado, que están trabajando fuerte en este proceso del combate al coronavirus. Al fondo están los dirigentes ahí, usted puede apreciar, a ver si llegamos donde están los dirigentes, donde usted puede ver, Raúl, cruzadas las unidades, donde nadie puede salir, nadie puede entrar, y al fondo están los representantes del transporte de los municipios de la salida del sur de Francisco Morazán, exigiendo, el bono y que se les permita operar, pero bajo los mecanismos que dictamina SINAGER, es decir, el que le corresponde con el 1, pues trabajar con el 1, con el 2 y así sucesivamente. Eso es lo que se nos ha informado, pero vamos a conversar también con los dirigentes que están reunidos aquí
en esta zona para ver cuáles son los alcances y los acuerdos a los que podrían llegar y también las autoridades gubernamentales, la propuesta que les pueden hacer para que ellos puedan pues permitir el tránsito y también se les dé una respuesta en torno a sus demandas. Vamos a conversar con los dirigentes. Vamos, mi amigo, regáleme un segundito. ¿Qué es lo que realmente están exigiendo ustedes como transportistas? Nosotros como transportistas le estamos exigiendo al gobierno que por lo menos el primer punto toral ahorita que tenemos es que se comunique la licenciada William con nuestra abogada. Y el otro punto toral que tenemos es que el gobierno nos haga efectivo el bono para el motorista, para el cobrador y para cada concepción de cada una unidad que nosotros tenemos. No es posible que HCH esté diciendo que nosotros queremos salir a trabajar si no lo es así. Más bien es necesario que el gobierno determine un toque de queda más extenso para que nosotros cuando salgamos a trabajar no tengamos esa mortalidad de gente de nuestros compañeros trabajadores. Ya, sí están exigiendo el bono. El bono estamos exigiendo nosotros, bono que fue aprobado en el 2018 y nosotros no lo hemos recibido en ninguna vez. Y la otra parte yo tengo entendido es que se les permite de repente elaborar bajo los mecanismos que dicen ayer, es decir, que el que le toca con el 1, pues con el 1 ese día, el 2 con el siguiente día y así sucesivamente. No podemos trabajar así porque nosotros somos un sector muy desprotegido por parte del gobierno. Sí es cierto, nosotros no tenemos ni para comer, menos para comprar material o insumos para nosotros salir a trabajar a las calles. ¿Cuántos transportistas están siendo afectados según ustedes? Bueno, ahorita en esta zona que nosotros tenemos al menos 500 transportistas afectados, una mayor parte de familias, que es más de 300 familias. Ya, y la famosa bolsita que les ha dado, les ha ajustado durante estos 60 días. No, así que va a ajustar la bolsa para 60 días, si una nada la que lo dan 2 días y no tiene nada uno. Y el gobierno lo quiere engañar a nosotros con la bolsa solidaria, no es así. Nosotros lo que le estamos pidiendo hoy al gobierno es que nos dé el bono para el motorista, el cobrador y cada concepción. Por cada concepción, no es por propietario, no por cada concepción. Y la otra es que el pago de matrícula de los vehículos, porque nosotros somos transportistas unitarios que no somos mayoritarios, no somos empresarios grandes. Esto es para todo el pueblo, nosotros estamos unidos a nivel nacional, no solo a zona sur. Así es, muchas gracias mi amigo, porque también nuestra compañera Gisela tiene más reacciones en otro sector de aquí de la capital de la República, de todo esto que está ocurriendo desde horas muy tempranas. Voy contigo Gisela, adelante. Así es, buenos días René y a los televidentes de la entrevista. Nos encontramos ubicados en el sector de La Laguna, en Comayagüela, cuando desde hace varios minutos taxistas organizados realizan una jornada de protestas. Me acompaña don Danilo Flores, él es el vicepresidente de Ataxis y nos explica cuáles son sus peticiones. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Saludos allá a la cabina. La situación que nosotros tenemos en el gremio y las propuestas que nosotros le hemos hecho a la comisionada Piovani William, ya tenemos entendido que son 4 por parte de nuestra organización. No nos han dado respuesta el día de hoy, pues nosotros tomamos a bien con los compañeros hacer esta protesta pacífica porque definitivamente tenemos 65 días ya el día de hoy de no trabajar, ya la situación ya entra en calamidad. Uno de los puntos que nosotros le tocamos al gobierno es un bono compensatorio por el problema de la pandemia, entonces ya nosotros le enviamos a la comisionada, tenemos por parte de la comisionada lo de recibido, nos dijo que iba a dar respuesta ayer y no nos dio ninguna respuesta. Yo considero de que esta solicitud nuestra es por parte de cada uno de los compañeros, no tenemos ningún 5 para estar operando, como dicen en la casa, teniendo su familia, teniendo su alquiler, teniendo su energía que pagar. Esa es la situación que nosotros tenemos y le cuento que esto es a nivel nacional, no solo es en Tegucigalpa, no solo es en este sector, es en varios sectores de aquí de Tegucigalpa y en ese caso pues es la solicitud, una de las solicitudes que nosotros le hacemos al gobierno. ¿Podrían ustedes estar retornando a operar si se les autoriza y bajo qué medidas de bioseguridad? Mire, con las medidas de bioseguridad nosotros también hicimos un planteamiento, presentamos unidades de transporte en el sector taxi, ya con las medidas necesarias, la división entre el motorista, el copiloto, las 2 personas de atrás, ya cada uno de los medios de comunicación tiró esta solicitud que hicimos nosotros vía cámara, vía video y en el gobierno pues solo nos autoriza un pasajero y nosotros ¿qué hacemos con un pasajero?
quiero decirle que nosotros en ese caso pues trabajar es muy difícil, lo vemos bien determinante, bien difícil, y en ese aspecto pues no estamos en condiciones. Sabemos que hay 3 temas muy importantes, que es el tema de la bioseguridad, que nosotros lo podemos cubrir, pero viene el tema de extorsión como segundo punto y como tercer punto viene lo que es la demanda. Si usted ve cómo vamos a trabajar la infinidad de taxis nosotros, cómo vamos a trabajar si no hay demanda de pasajeros, vamos a ir a nada, y la inseguridad que nosotros tenemos, eso también nos afecta. Bien, muchas gracias. Eso es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en el sector de La Laguna, cuando se realiza esta jornada de protesta por parte de los taxistas organizados. Con este reporte vamos a una breve pausa comercial, ya continúa la entrevista. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Claro presenta. El sábado 9 de mayo en sesión virtual con una mayoría de 92% de los 127 diputados que asistieron a la sesión a favor, 17 en contra y una abstención, el Congreso Nacional aprobó extender la vacatio legis del nuevo Código Penal por 45 días más y entra en vigencia el próximo 25 de junio de 2020. Tomás Zambrano, secretario de la Cámara Legislativa, ha instado a los sectores que cuestionan al nuevo Código Penal, que sustituiría al de 1983, a presentar sus recomendaciones. Esta segunda prórroga pasó con dispensa de 2 debates y una opinión no vinculante de la Corte Suprema de Justicia, contraria a la iniciativa ciudadana del Consejo Nacional Anticorrupción para extender la vacatio legis. La primera extensión de la vacatio legis fue vista como buena señal para capacitar a operadores de justicia y que las organizaciones sociales y ciudadanía en general propusieran las reformas que consideran necesarias, pero el lapso fue insuficiente. Se requiere una revisión general del código para acomodarlo a la realidad política criminal del país. Por ejemplo, el delito de pandillerismo, que es grave para Honduras, en este nuevo código no aparece, por lo menos con esa denominación, asegura el abogado Raúl Pineda Alvarado. También la nueva normativa juzga a las personas jurídicas, un tema interesante pero demasiado avanzado para la realidad socioeconómica de los hondureños, pues todavía se debate en Europa y sobre el cual los grandes penalistas no se ponen en consenso. Parte del nuevo código contiene avances, pero ya en la parte especial hay cosas que perfectamente pueden establecerse como un retroceso en materia de combate a la criminalidad, señala Mario Díaz, coordinador de tribunales de sentencia. La Asociación de Jueces por la Democracia, a través de su presidenta Fanny Bennett, reconoce la falta de formación en cuanto al nuevo Código Penal en los operadores de justicia, posturas que van de un código que moderniza la justicia, otras que favorece la impunidad en varios delitos contra el Estado y la sociedad en su conjunto, al mensaje del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que clama por la sensatez y el mejor juicio de los diputados al momento de emprender las reformas. Algunas enmiendas se refieren a delitos como el narcotráfico, la corrupción, enriquecimiento ilícito, limita la libre expresión, derechos de mujeres, menores de edad y la protesta social en general. Reina Rivera Joya, directora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODE, señala que el Código Penal urge reformas que protejan a los menores, a las jóvenes y a las mujeres. Este nuevo Código Penal no corresponde a la necesidad de justicia, es un acto eminentemente político, cuestiona Rivera Joya. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, sostiene que una cosa es lo legal y otra lo correcto. No podemos ponernos un bozal en la boca y dejar de denunciar, aunque un código penal pretenda castigarte por hablar lo correcto. Tras ampliarse la vacación legal, el presidente de la República, por su parte, ha urgido al Congreso Nacional que reforme 8 artículos sobre delitos de femicidio, trata de personas, desplazamiento forzado, tráfico ilícito de personas, extorsión, agravantes y atenuantes específicos, asociación para delinquir e introducción de objetos prohibidos a los centros penales, granjas penales y centros de internamiento de menores. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Claro presentó. Bien, vamos a hablar sobre esta segunda prórroga del vacatio legis del Código Penal. Está esta mañana 3 destacados abogados con nosotros: la abogada Rick Antúnez, penalista, el abogado Kenneth Madrid y el abogado Mario Díaz, que es el coordinador de los tribunales de sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué propuestas de reforma al nuevo Código Penal ha recibido el Congreso Nacional tras la prórroga que se aprobó el 10 de mayo? ¿Qué piensan ustedes, los 3 distinguidos abogados que están esta mañana con nosotros, de esta segunda prórroga para el
para la entrada en vigencia del Código Penal. Voy a iniciar con la abogada Rich Antunes. Abogada, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Gracias a usted, Raúl. Buenos días a los compañeros ahí en el panel y a los teleescuchas, televidentes. Considero que la prórroga otorgada por el Congreso, pues en realidad se ha hecho bajo el argumento de que no existe una preparación debida de los operadores de justicia, e igual de que se considera de que deben hacerse algunas reformas por algunos sectores. Sin embargo, mi opinión muy personal es la siguiente: nunca bastará ningún tiempo para capacitar a los operadores de justicia, porque el hondureño normalmente es así. Entre más tiempo le dan, menos tiempo va a invertir en hacer esa preparación. Los que están ahí y mis compañeros de panel, hemos vivido la experiencia con el Código Procesal Penal. Nunca estuvimos preparados para enfrentar el Código Procesal Penal. Fue solo y solo sobre la marcha, fue solo y solo cuando comenzamos en la práctica que cada caso diario nos llevaba a estudiar más, a crear nuevos perfiles para poder nosotros sacar adelante el código. De lo contrario, nunca hubiera entrado en vigencia el código. ¿Kenneth Madrid qué piensa? Bien, buenos días, Raúl, gracias. Siempre es un placer estar acá en la entrevista. Nosotros en lo particular propusimos desde el mes de octubre del año pasado, como ASJ, un estudio sistemático e integral del Código Penal de sus 635 artículos, el cual fue entregado al presidente de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, donde hacíamos especial énfasis en aspectos del código que debían de tener un estudio significativo por parte de la Cámara y proceder a escuchar opinión del Poder Judicial para efecto de someterlo a discusión en la Cámara, en lo cual hablábamos de la parte general del código y de la parte especial, los dos libros fundamentales del código que tienen que ver relacionado con los delitos, y hablábamos ahí de las principales instituciones que a criterio nuestro debían de tener una discusión más amplia, participativa, sincera, por todos los diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los operadores de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados, para que académicos incluso pudiesen manifestarse y hablar sobre estas principales figuras que nosotros estimábamos debían de tener cierto y en particular alguna discusión. Y aparte nos referíamos a 5 grupos de delitos de la parte especial, que son los referentes a los delitos contra la violencia de la mujer, los delitos contra la libertad sexual e indemnidad, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra el medio ambiente y los delitos contra la administración pública, que a nuestro criterio señalábamos que debía de tener una mejor redacción en cuanto al tipo y también en cuanto a la sanción, que correspondía porque en algunos casos particulares se había reducido de manera significativa la sanción de conformidad al código actual. Y con esto aclaro, Raúl, que no es que nosotros también a ultranza estemos convencidos de que las penas severas reducen el índice de delincuencia. Sabemos que eso no es así. Sabemos que la historia nos ha demostrado que en los 35 años que tiene el Código Penal vigente se incrementaron las penas, y cuando se incrementaron las penas se dispararon también los índices de criminalidad. Por lo tanto, no es un indicador, pero sí creemos que la sociedad nuestra ya tiene un rango en el cual se ha castigado ciertos tipos de delitos en los cuales son por nuestra sociedad despreciados, y por lo cual se cree que no debe de tenerse ningún tipo de acción que vaya en detrimento en este nuevo código, que vaya a disminuir ese tipo de sanciones. En ese marco general, nosotros propusimos eso, y por eso también ahora en esta nueva vacatio legis que es otorgado por el Congreso Nacional, propusimos también que uno de los puntos fundamentales era que él no se había capacitado correctamente a los operadores de justicia, producto de la pandemia global en que estamos viviendo, y apenas cuando se prorrogó la vacatio legis, los operadores de justicia, en el caso particular de los jueces y auxiliares judiciales, tenían una semana nada más de haber comenzado el curso virtual de la parte general. Ahora recién van a comenzar el curso virtual de la parte especial, donde están todos los delitos y las penas. Entonces, por lo tanto, no creemos que tengan un conocimiento tan amplio, pero sí
deben al menos los operadores de justicia tener un conocimiento básico, un conocimiento esencial, y sabemos que ya la aplicación del código al caso concreto lo va a ir dando el día a día, la interpretación que le den los jueces a cada norma al momento de que estén juzgando cada caso concreto. Por lo tanto, y uno de los aspectos que nosotros hacíamos referencia era de que ampliaran esta vacatio también para efecto de que el Poder Judicial y el Ministerio Público estaban en un sistema de turnos el 10 de mayo y continúa también el mismo, y por lo tanto no están al 100% con toda su capacidad operativa desarrollando sus funciones. Por lo tanto, eso también no iba a permitir que tuviéramos un nuevo instrumento sustantivo penal entrando en vigencia en situaciones en que el Poder Judicial y el Ministerio Público no están operando al 100% con todo su personal. Esa era una de las principales argumentos nuestros, pero siempre ratificando de que el Congreso Nacional debe de sentar a todos los sectores involucrados en este tema, sobre todo administradores de justicia y abogados privados y también el de la academia, para que podamos en un diálogo amplio y participativo poder hablar de estos principales temas que creemos que el código es de avanzada, es un código nuevo, no es un código, es un código que viene a incorporar muchas figuras nuevas y estamos de acuerdo, pero también es hecha por humanos, es perfectible, se cometieron algunos errores, lo hemos visto y esos errores es bueno que se corrijan. Y si no se corrigen, el tiempo nos dará la razón en el sentido de que al aplicar la norma al caso concreto, se irá viendo los obstáculos que existen y verá el órgano legislativo la necesidad de poder reformar. Sí, varias organizaciones de la sociedad civil, muchos que dicen que representan a la sociedad civil, yo no sé cómo los eligen, Hermanitas de la Caridad, bueno, varios sectores, se oponían a que se aprobara este nuevo Código Penal. Han dado una nueva prórroga. Ya después de esto, ojalá que presenten todos, las Hermanitas de la Caridad, esos de la sociedad civil, que no sé quién los ha nombrado, otros sí tienen nombramientos. Yo nunca he ido a votar por alguien de la sociedad civil porque no me han dicho dónde hay que irlo a hacer. Abogados, futbolistas, dueñas de salones de belleza, policías, enfermeras, doctores, periodistas, que vayan todos, porque abogada Rixa, después de esta nueva prórroga, ¿qué van a alegar? ¿Que venga una nueva prórroga o se va a aprobar? Raúl, yo pienso que lo que existe es un interés en obstaculizar la entrada en vigencia del código. Si usted ve, y le voy a citar un ejemplo muy concreto, ayer escuchaba con atención otro programa de televisión, en donde critican que el fraude en el nuevo código tiene una pena más leve. Si usted ve el 376 del Código Penal actual, claro, dicho así, el pueblo como no conoce de derecho se deja creer de las historias que le cuentan. Pero cuando lo analizamos nos damos cuenta de que no es así. Si usted analiza el delito de fraude del 376 del Código Penal actual, la pena imponible que tiene es de 6 a 9 años, ¿ok? Y el fraude del 482 del Código que va a entrar en vigencia tiene una pena de 5 a 7 años, o sea, una rebaja de 1 año a la pena mínima y de 2 años a la pena máxima. Pero si usted sigue analizando el código, tiene además una multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado. Y aparte una inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena. Esa multa de la cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado no existía como pena en el artículo 376. O sea que tiene una pena pecuniaria bastante alta, la cual el Estado a la vez va a resarcirse el daño causado, porque así las cosas en la actualidad, ante la inexistencia de esa pena de multa, el Estado no podía resarcirse el daño que él le había sido causado. Entonces, ¿cuál pena resulta ser más grave? El hecho es que acá en Honduras estamos considerando que la cárcel debe ser siempre la primera opción, y la cárcel no es la primera opción. En ningún país civilizado, de hecho, aún en las mismas películas se puede ver las penas que imponen por los delitos de fraude. E igual también se cuestiona que por qué en estos delitos, cuando la persona que está siendo investigada
rezarse o devuelve el dinero, se le puede perdonar, y criticaban ayer que no se podía en los delitos de fraude cuando es entre particulares. Es sencillo, el código ha sido elaborado, me imagino yo que en tantos años lo han pensado bien, y es el hecho de que el fraude y las estafas entre particulares, conforme el Código Procesal Penal, son delitos de instancia. Si yo lo estafo a usted, Raúl, le devuelvo su dinero y usted desautoriza al Ministerio Público o no lo autoriza para hacer una investigación, porque son delitos que son a disposición del afectado. Es él quien decide si quiere perseguir la acción penal o no. O sea que no es, qué pena por la persona que lo dijo ayer, o sea que no es que no se pueda resarcir el daño de los delitos de estafa y fraude cuando se trata de particulares, porque hay una normativa procesal penal que ya lo establece en esa forma. Entonces, si vamos haciendo una comparación de delitos, nos vamos a dar cuenta de que las penas en el delito actual lo único que hacen es responder a los principios de proporcionalidad. Si puedo continuar, Raúl, o no sé si Kenneth va a participar ya. Si nosotros nos vamos al delito de lavado de activos, que también ha sido muy cuestionado, conforme lo establece el artículo 439 del Código Penal, que va a entrar en vigencia y que esperamos que así sea, las penas vienen absolutamente graduadas. Igualmente estaban graduadas en el artículo 36, pero si usted ve, estas penas tienen agravantes que se van aplicando conforme sea su conducta. Voy a citar un caso de un conocido empresario que fue capturado por llevar $10,500 en San Pedro Sula, para que 3 años o 5 años después la Corte Suprema lo absolviera. ¿Por qué? Porque se acreditó que ese empresario era uno de los mayores aportantes en tributos al Estado al cual él pertenecía. Pero, sin embargo, aquí se consideraba que el millonario no podía dar $10,500 y fue condenado por un tribunal de 15 a 15 años de reclusión. O sea, ¿cómo usted puede condenar a un empresario que acredita a 15 años de reclusión, arruinarle toda su vida en buena hora que la Corte Suprema de Justicia decidió revocar esa sentencia, anular esa sentencia? Entonces, no es lo mismo ese empresario a un narcotraficante reconocido que está lavando activos, o a una persona que se dedica a actividades ilícitas que está lavando activos. Entonces, allí es donde el código responde a situaciones que el común de las personas no lo vive, pero cuando ya lo vive de manera personal, allí es el momento de los dolores, cuando lo vive la familia. Otra cosa importante, Raúl, y que yo miro con mucha satisfacción del código: aquí en Honduras hay muchas esposas privadas de libertad porque sus esposos son enjuiciados por lavado de activos. Y ya el código establece en el 339 claramente que cuando la esposa posea bienes sin título que son propiedad de su esposo, si vive en la casa de su esposo, no tiene por qué ser ella procesada por lavado de activos. No se pueden penalizar familias enteras por lavado de activos. Entonces el código está atendiendo a esos principios de proporcionalidad, a esos principios de necesidad. Los que hablan del código ni siquiera se han tomado la ocupación de hacer un cuadro comparativo, sumando las agravantes de acuerdo al caso concreto, porque finalmente la pena de lavado de activos quedaría de 12 años y medio a 16 años, la pena grave, sin considerar incluso las multas que impone este código, que son bastante altas. Sí, abogado Kenneth, sus comentarios de esto que está argumentando la abogada Rixa, por favor. Sí, licenciado Raúl, en particular, sí, hay muchas personas que se centran básicamente su discusión en el tema de las penas, pero ahí ha habido una discusión fuerte sobre este tema, y tal como yo lo expuse en mi introducción, yo no baso fuertemente nuestros argumentos en ese tema, ¿verdad? Porque sería ilógico pensarlo de esa forma, como yo lo manifesté al inicio. Pero así como ella cita esos artículos donde se hace referencia a la pena, y en muchos
coincidimos, en otros no, porque también el código hay que entenderlo, el nuevo código tiene gradualidades de penas, y entonces hay penas básicas y hay gradualidades que se debe comprender. El código tiene que verse en un contexto para poder comprender los tipos básicos, los tipos agravados y todo lo que se está desarrollando. Eso lo sabemos muy bien. Nosotros, en particular, licenciado Raúl, nosotros no nos oponemos por oponernos al código o por hacer una oposición destructiva. Al contrario, es una oposición constructiva, y sabemos que después de estos 45 días, que si el Poder Judicial tiene el tiempo prudencial para capacitar, ha estado capacitando, el Ministerio Público igual, porque hubo un pronunciamiento de la Asociación de Fiscales donde pedían que le dieran un tiempo prudencial adicional para poder terminar su capacitación. Terminados estos 45 días, y si el Congreso Nacional no quiere llamar a los sectores también para revisar estos artículos, pues no se va a revisar y el código va a entrar en vigencia, porque ya es ley de la República y lo que está nada más en espera de su entrada en vigencia. Por lo tanto, como le decía, estos aspectos que nosotros creemos que entran en colisión con el código mismo y con el Código Procesal Penal son aspectos que la práctica los va a delimitar y al final van a tener que reformarse. Le voy a citar algunos aspectos elementales como lo hizo la abogada Antunes. Por ejemplo, a nosotros en los delitos de la administración pública que vemos. Por ejemplo, para nosotros hay unas atenuantes excesivas que, si bien es cierto, creemos que el derecho penal es la última ratio, pero la última ratio solo se expresa cuando se debe limitar al círculo de lo indispensable, y esa última ratio se expresa cuando el legislador está creando la norma. No cuando la norma está creada, no hay forma de romper el principio de legalidad. Si vemos el artículo 479 de las atenuantes específicas en los delitos contra la administración pública, nosotros vemos claramente en el 479 que hay un exceso de atenuantes en ese sentido, porque el 479 del Código establece que si un funcionario público toma recursos del erario público y los utiliza y se lucra de ellos y los devuelve antes de que inicie la investigación, por poner un ejemplo, dice el numeral 2, el sujeto ha devuelto el bien o reparado el daño antes de que se dirijan las investigaciones contra él. ¿Qué significa? Yo estoy al mando de una institución pública y en la dirección de una institución descentralizada, tomo para servicio mío X cantidad de dinero y la utilizo por 10 meses, me lucro de los intereses y luego la reingreso de nuevo al erario público. Entonces, pero no ha habido ninguna investigación contra mi persona. Años después determinan de que en efecto yo me lucré, pero yo enteré todo de nuevo antes de que me investigaran y ahí tengo una reducción de 2/3 de la pena. Es una situación del cual se considera que es excesivo porque el erario público es el dinero sagrado de todos los hondureños y esas atenuantes en particular son aspectos que han venido a crear cierto tipo de no credibilidad en el tipo penal en este caso en particular que es la malversación de caudales públicos. Situaciones como estas son las que en particular nosotros hemos señalado que deben de estudiarse porque en otras legislaciones en el cual hemos hecho estudios comparados de Colombia, España y las legislaciones centroamericanas y no hay ninguna norma que se le asemeje en particular a este punto. Entonces, por lo tanto, son esos aspectos que nosotros señalamos que deben de corregirse porque creemos que ha habido un exceso ahí en el legislador y por lo tanto deben enmendarse para efecto de que la sociedad no crea de que hay cierto tipo de privilegio al tratar un tipo penal en particular. Sí, abogada Rixa. Quisiera hablar de ese de en particular, Raúl, porque pienso que ha sido mal interpretado y mal transmitido al pueblo. Veamos el 479. Primero, si nos vamos a los artículos iniciales, vemos que el código atiende a la proporcionalidad y dice, las penas previstas en este artículo van a ser rebajadas en 2/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1, el valor del perjuicio causado o de los bienes apropiados es menor a 20,000 empiras. Por Dios, Raúl, ¿cómo va a castigar usted a una persona que se ha apropiado de 20,000 empiras? Recordemos que la malversación se puede dar de diferentes formas. Si yo le doy a usted un dinero para que compre sillas para libros para una escuela, pero la maestra en su ignorancia ve que esos niños se están sentando en el suelo
Estoy poniendo el caso porque yo lo defendía de honor en un caso así. Entonces ella decide mandar a hacer sillas porque los pobres niños merecen estar cómodos, y era un monto de 17,000 lempiras, y acá le querían aplicar una pena gigante. Gracias a Dios le logré aplicar un abreviado a esa pobre señora yo, ¿verdad? Porque el código actual no me dejaba otra vía. Entonces, a esas injusticias es que va dirigido ese artículo. Ahora el otro, miremoslo. El sujeto ha devuelto el bien o reparado el daño antes de que se dirija la investigación contra él. Sucede la aceptación, el arrepentimiento es una de las primeras muestras de reinserción de cualquier persona a la sociedad con el ánimo de salir adelante, y a esos que tiene el Código Penal. Claro, si usted no tiene un enfoque de derechos humanos, no va a ver estas cosas así. Entonces, ¿qué sucede? Que dice que antes de dirigirse a las investigaciones, sucede que se está investigando un fraude contra el Estado, pero no se ha indicado que Pedro o que Juan sean los responsables, pero aquella persona dice, bueno, yo mejor voy a ir, voy a reconocer este hecho y voy a aceptar. En Estados Unidos a cada rato vemos negociaciones entre fiscalía y procesados cuando se va a obtener algún beneficio, alguna información, algo para el Estado. Entonces, no entiendo el por qué tanta alarma. Esa persona quizás ni nunca pudo haber sido identificada en el proceso, porque dice antes de dirigirse investigaciones, no procesos penales, investigaciones. O sea, la primera etapa después de la denuncia, el primer momento, perdón, después de la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que se quiere motivar? Que el Estado recupere su dinero, que recupere su dinero, y no significa que la persona va a quedar sin pena. Va a tener una pena, pero ese reconocimiento que incluso nos puede llevar a descubrir otros autores del hecho punible, va a darle un beneficio a la persona de 2/3. Entonces, es simple y sencillamente que el derecho penal es también un derecho humano. Entonces, si yo cometo una falta contra usted, voy y le digo, Raúl, lo siento, cometí este error, es más probable que usted me perdone a que usted mismo lo descubra. A eso es que va dirigida la acción. Lo miro desde ese enfoque. Díganme algo, ¿por qué unos califican este código como un código moderno, pero otros le dicen que es un código de la impunidad? ¿Qué comentarios tienen? Primero, abogado Madrid. Bueno, licenciado Raúl, yo lo he manifestado de forma pública y he dicho que yo no puedo hablar de que es un código de la impunidad porque sería una irresponsabilidad de mi parte, porque el código tiene tipos penales y tiene sanciones también para imponer. Por lo tanto, es un código prohibitivo. Define conductas que la sociedad no puede realizar, y si las realiza, hay una sanción a imponer. Llámese reclusión, llámese días multa, llámese inhabilitación, etcétera. Cualquiera de las sistemas de penas que tiene el código, el cual es muy moderno y es uno de los aspectos que el código tiene como novedad, que garantiza la capacidad económica también del condenado. Y yo en lo particular no puedo decir eso. Como académico no puedo hacerlo, sería un error hacerlo, pero en particular creo que también se ha estigmatizado el código. El código sí tiene cosas buenas, es un código moderno, por supuesto, tiene tipos penales que ya el código vigente no los establece, no los podía prever. Hace 35 años el mundo era diferente, estaba bajo otras circunstancias, ni siquiera los delitos informáticos podrían equipararse en alguna manera a la circunstancia actual, pero hemos sido enfáticos, licenciado Raúl, en que hay cosas que sí hay que arreglarlas y hay que modificarlas. Por ejemplo, a lo que se refería la abogada Antunes, yo por eso le di un ejemplo claro del artículo 479. Pero cuando uno quiere colaborar eficazmente o puede dar otras características, para eso está el derecho procesal. En el derecho procesal hay normas que van establecidas para tener medios de simplificación procesal, medios que puedan conllevar a que la persona pueda efectivamente, si pertenece a una estructura organizada, colaborar eficazmente. Ahí está el artículo 28, numeral 5, que lo pueden aplicar perfectamente bien. Si aún falta la colaboración eficaz dentro de la investigación, pues bueno, habrá que repensar para efecto de la aprobación de la ley de colaboración eficaz en esa etapa.
Y bueno, ya el Código Penal prevé un beneficio premial para la etapa de la condena también para las personas condenadas que colaboren en las investigaciones. Pero lo que me quiero referir, y se lo hablo como académico, hay una confusión de factores de orden procesal en un código que es eminentemente sustantivo y que está dedicado únicamente a tipificar las conductas de las personas, las que uno puede realizar y que tiene como consecuencia una norma. Y a esto que usted me preguntaba, licenciado Raúl, ¿por qué le llamaban de esa forma? Bueno, me parece que no es correcto, pero le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay una institución que está en la parte general del código que se llama, que va relacionado con las formas de ejecución de la pena, que tiene que ver con las nuevas formas sustitutivas de ejecutar la pena. Y ahí tenemos, sobre la cual nosotros hemos, yo en lo particular, no lindo con esa nueva figura que se llama la suspensión de fallo. ¿Qué significa? Esa figura fue propuesta en España, está en el artículo 73, fue propuesta en España, esa figura para que fuese aprobada, y en España no fue aprobada por parte del órgano legislativo. No pasó la figura, y acá fue trasladada como iniciativa, pero acá sí fue aprobada. En ningún otro código hemos encontrado esta figura que es la suspensión de fallo. ¿En qué consiste? Consiste en que una persona que sea condenada a un delito menor de 2 años puede suspendérsele el fallo. Simplemente establece ahí que incluso el tribunal de sentencia se va a abstener de dictar el fallo. Y yo me pregunto, ¿para qué entonces desplegar todos los recursos del Estado en un juicio donde hemos llegado hasta a un juicio oral y público y poder obtener ya un fallo si me lo va a suspender el juez y como consecuencia tampoco va a tener un antecedente penal ni una condena a la persona? Evitémonos todo eso entonces. Eso debería estar como un mecanismo de simplificación procesal en el Código Procesal Penal. Entonces mejor no pongamos penas menores de 2 años porque hay una figura ahí que se la suspende y nunca va a ser aplicada una pena menor de 2 años. En la actualidad tenemos la figura de la suspensión de ejecución de la pena, que es para delitos menores de 3 años y opera de forma distinta, que en el Código Nuevo también se regula, pero hay una confusión con otra figura que es el reemplazo y la suspensión de la ejecución de la pena. Las dos tienen los mismos requisitos, delitos menores de 5 años y con las mismas circunstancias. También hay que modificarlo y hay que arreglarlo y hay que graduarlo para que una opere delitos menores de 3 años y otra delitos menores de 5 años. Ahí le di 3 circunstancias que hay que modificarlas y hay que arreglarlas. Incluso si no se hace, la jurisprudencia va a venir a ayudar a ese tema. Abogada, ¿es un código moderno o es un código de la impunidad? Insisto en esto porque varios sectores de la sociedad y miembros de los partidos, de varios partidos políticos, así lo señalan como un código de la impunidad que va a beneficiar a funcionarios del gobierno para que no vayan presos, que los narcotraficantes van a poder salir antes de tiempo, que ninguna de esas cosas sería correcta. ¿Usted qué piensa de eso? Es un código moderno, es un código con penas adecuadas a las conductas criminales. Si bien hay situaciones en las que pienso que el código se excede, por ejemplo, el sancionar el conducir a alta velocidad con una pena de privación de libertad me parece bastante gravoso, pues aquí eso ya entiendo yo que es para la policía de tránsito. Es difícil aceptarlo, es como cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que yo estuve en esos momentos. Todo el mundo cuestionaba por qué tienen que existir medidas cautelares, por qué las personas van a ser oídas en libertad, porque realmente no estábamos adaptados a un sistema así, sino a un sistema inquisitivo donde el juez levantaba un por cuanto y la persona seguramente iba a la cárcel por 2 o 4 años, se olvidaba el proceso hasta que llegaba el momento del plenario y de formalizar una. Entonces, vamos a ver, este es un código tan moderno, pues, que prevé circunstancias incluso de esas penas. Imagínense cuando, con el mayor respeto a Kenneth, que concuerdo en muchos aspectos de lo que él dice, la suspensión del fallo. ¿Para qué establecer entonces penas menores de 2 años? Es que sucede que el código ha previsto situaciones que los jueces de tribunal de sentencia podrían exponerlo de mejor forma. Muchas veces llegan casos al tribunal, Raúl, que nunca debieron haber llegado.
por la insistencia de un fiscal en hacerlo, por quererlo llevar a juicio. Uno les pide abreviado, uno les pide acá, uno les pide allá, y no quieren dar nada en el proceso, no obstante que la persona tiene el derecho. Entonces, luego ese caso llegó al momento de un juicio, y el tribunal, en esa discreción y en esa facultad de valorar pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, se percata de que este caso no amerita llegar al dictado de un fallo. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar a un tribunal de sentencia que en efecto son demasiado ocupados en hacer un fallo de un caso que no lo amerita y que llegó a juicio por la insistencia y la falta de objetividad del ente acusador? A eso va dirigido ese artículo, y solo es para penas menores de 2 años. O sea, penas que igual les cabe una suspensión de ejecución de la condena y todo, y un juez va a hacer una sentencia de 50 páginas en ese caso. O sea, eso es más bien consumirle recursos al Estado. Pero como el Estado no puede limitar la acción penal que tiene facultad el Ministerio Público, lo deja para ese último momento. Bueno, esta es una pena de 2 años, no hay peligrosidad, no hay esto, no hay lo otro, que los jueces no se ocupen en estar haciendo ese fallo. Ese es el sentido que yo le veo como procesalista que soy. Entonces, no es un código de la impunidad, porque como lo ha dicho Kenneth, contiene delitos, contiene sanciones, regula conductas, la regula de mejor forma, amplía el catálogo de delitos, adaptándolo a la modernidad actual. Y yo lo que considero, ¿verdad?, es que, uno, podrán darle 10 años de vacatio legis al código y siempre vamos a alegar que no estamos preparados. A unos abogados independientes, como ya venía en vigencia, nos pusimos a estudiarlo detenidamente, pero les aseguro que si le dieran otro año de vacatio legis nos detendríamos en el estudio del código. ¿Cuáles son para ustedes dos, cuáles son los artículos más polémicos? Madrid. Hay varios, licenciado, hay varios. Yo le enumeré 5 grupos de delitos. Por ejemplo, y me voy a permitir, antes de entrar a la parte especial, solo tomarme 30 segundos para hablarle también de otros aspectos de la parte general que nosotros hemos visto que también tienen problemas y crean aspectos polémicos, y que no va a ser un problema para nosotros en el ejercicio privado de la profesión. Va a ser un problema para los órganos de administración de justicia. Por ejemplo, de todo delito, licenciado Raúl, nace una responsabilidad civil. Cuando una persona es condenada, dice el mismo código, el nuevo Código Penal dice que para deducir responsabilidad civil a una persona debe de ser condenado primero. Okay, entonces esa es una de las peculiaridades. Pero el mismo código se contradice, porque en el artículo 118 dice que usted puede deducir la responsabilidad civil en el mismo proceso penal. O sea, presentarlo al mismo tiempo que el requerimiento fiscal, presentarle la deducción de responsabilidad civil. Y no hay procedimiento establecido para eso, no hay reglas como el juez penal va a poder determinar los criterios, en qué momento va a recibir la prueba de responsabilidad civil, si lo va a hacer en la misma audiencia inicial, lo va a hacer en qué momento, y no puede pronunciarse hasta que condene a la persona, porque si lo absuelve no tendría ningún sentido todo ese esfuerzo que desarrolló. Dice que lo puede hacer por la vía de ejecución de la pena, que es como está actualmente. Y una vez que se ha condenado a una persona, entonces se abre la vía en los juzgados de ejecución, y ellos son los que llevan el proceso de responsabilidad civil, y hay un procedimiento en el Código Procesal Penal para poder deducir esa responsabilidad civil. Pero dice el 118 que también usted puede hacerlo por la vía ordinaria civil, puede irse a los juzgados civiles a hacerlo también. El detalle es que si usted va a los juzgados civiles, no hay en el Código Procesal Civil un procedimiento exclusivo para deducir la responsabilidad civil proveniente del delito tampoco. Entonces son las cosas que yo, con mucho respeto al Congreso Nacional, cuando trabajó con el consultor que estuvo en este tema, el consultor español fue el que sugirió esto, pero no sabe la realidad nuestra, la realidad con que se trabaja acá, cómo se ha venido trabajando. Cuando trabajamos en la redacción del Código Procesal Penal en 1999, vimos y estudiamos todo el comportamiento que había traído la deducción de responsabilidad civil en los últimos 10, 15 años, en aquel tiempo, desde 1985, y era muy poca la gente que presentaba responsabilidad civil, y las que lo hacían, entonces siempre lo hacían posterior, nadie presentaba responsabilidad civil casi nunca. Entonces, por eso se determinó que fuera en la etapa de ejecución de pena, que siempre quedara en el ámbito penal para que el juez valorara la parte penal, y que son distintas reglas a la responsabilidad civil en la vía ordinaria. Por eso es que
deben de considerar esto, deben de arreglar esto y dejarlo por la única vía establecida, o si van a dejar las 3 vías, entonces creen los procedimientos y creen las reglas necesarias para que también los abogados en el ejercicio privado de la profesión y los que están en el órgano de justicia no se vean obstaculizados. Otro caso, Raúl, mire la cancelación de antecedentes penales, el artículo 117. En el actual código, usted termina su condena, la cumple, e inmediatamente usted va con su cliente a cancelarle los antecedentes penales porque ya terminó y cumplió su condena. Es un tema de derechos humanos, tiene que reintegrarse a la sociedad para efecto de tener un trabajo, poder ser productivo, etc. Ahora, esa nueva disposición establece de que ahora usted en un delito doloso tiene que esperar igual al tiempo del delito, hasta un máximo de 10 años. Es decir, que si es un delito severo, usted cumple su condena hoy y no va a poder trabajar porque no le van a poder dar una constancia de antecedentes penales, sino esperar hasta 10 años. Y en los delitos imprudentes o culposos, como en el caso de que una persona atropella a alguien y es condenado, una vez que cumplió la pena, debe esperar hasta 2 años para que le puedan borrar el antecedente penal. Eso va en contra de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras, porque usted una vez que cumple su condena, tiene derecho a reintegrarse productivamente al país. Y yo estoy de acuerdo con algo. ¿Sabe qué debieron haber hecho? Haber puesto una solvencia negativa. ¿Qué significa? Que si una persona cometió delitos contra la libertad sexual, no puede trabajar en un lugar donde hayan mujeres. Y si cometió contra menores el delito, no puede trabajar donde hayan menores. Es una solvencia o una constancia negativa que ahí dirá el por qué no puede trabajar en ese grupo poblacional, pero sí abrirlo al demás grupo por efectos de salvaguardar siempre el cuidado de las víctimas y sobre todo viendo el grado de peligrosidad en relación al delito cometido. Y mire otro caso particular, Raúl, para un poco ir cerrando lo que usted me preguntaba. Mire el régimen del perdón, en el caso del artículo 108. En la actualidad, usted tiene un cliente en un delito de orden privado o uno de orden público trasladado a privado, y una vez que ya condenaron a la persona, incluso ya en el proceso de condena, el código le permite la posibilidad, el código penal, de que esta persona le rinda el perdón y no hay ningún problema, se suspende a la ejecución de pena y perfecto, y se acabó porque son delitos de orden privado. El código en el 108 no permite el régimen del perdón cuando ya se dictó sentencia. Esa es una violación a la autodeterminación de las partes, son delitos privados, son delitos que realmente las partes deciden cuando lo arreglan. Y ya el 108 dice que únicamente procede el régimen del perdón hasta antes de dictar sentencia. Entonces, eso es una limitación ahora en el nuevo código a la voluntad de las partes, a la autodeterminación de las partes. Como está en el actual código, está correcto, se respeta el derecho de las partes, aún condenados, si es una cuestión patrimonial o una ofensa, en el caso del delito contra el honor, pues ya se arreglan y se acabó, ¿verdad? Lo perdona, él acepta el perdón y no hay ningún problema. Cosas como esas hemos sido enfáticos en que deben de solucionarse, porque el derecho penal no debe ser ladrón de conflictos. El derecho penal debe ser para solucionar y favorecer el arreglo de las partes. Y ahí, Raúl, hemos sido también críticos de que, por ejemplo, el delito de femicidio tiene una reducción sustancial de 10 años, llega hasta el tipo básico, llega hasta 20 años, 25 años y luego se agrava hasta 30 años, pero actualmente en el actual código es hasta 40 años y los grupos de mujeres han pedido que no quieren una disminución de esa pena. El clamor popular de ellas se hace ver de que no ha parado, incluso en estos tiempos de pandemia no ha parado los delitos contra la mujer, y son aspectos en los cuales se ha escuchado un poco el clamor popular, se ha escuchado un poco el clamor de ellas. En delitos contra la libertad sexual también hay una reducción, hay una graduación, estamos de acuerdo, pero hay unos tipos donde baja considerablemente y creemos que nadie debe de atentar contra la libertad sexual de una mujer, ni de nadie en particular, porque eso es algo sagrado y debe de protegerse a ultranza. Entonces, por eso es que se ha pedido de que se revise ese tema, pueda verificarse para efecto de tener a una sociedad satisfecha, a pesar de que hay otros mecanismos de simplificación procesal que se pueden trabajar en el Código Procesal Penal para poder satisfacer otros aspectos, y creemos que son polémicos. Mira, Raúl, y no todo uno lo ve desde ese punto, Raúl. Mire, así como mencionaba la abogada Rita, de que se
dieron también conductas que no debieron haberse tipificado en el código, como la conducción temeraria. Si usted va a exceso de velocidad, pero no ocasionó ningún daño, el derecho penal se caracteriza, si hay daño lesivo, entonces entra el derecho penal. Pero donde no hay una producción de un daño, son delitos de peligro, que prácticamente hay un exceso, al igual que los delitos urbanísticos. No los debieron haber catalogado en el código, porque me parece que hay otras normas administrativas que pudieron haber regulado y entrado ahí en ese tema y no llegar. Y eso se colocó por un caso en particular que hubo en el país, pero me parece que sí, esas son conductas administrativas que se pueden prevenir de otra forma y bajo otras circunstancias, y para funcionarios que se exceden en sus atribuciones, dando permisos de construcción, ya están los otros tipos penales en particular, ¿verdad?, que ya regulan la administración pública. Antes de continuar, voy a ir con Kimberly a la zona, a la salida de Oriente, también está tomado. Hemos informado esta mañana de la toma de la salida del sur. ¿Qué pasa en la salida de Oriente, Kimberly? Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y efectivamente hay una protesta por parte de los representantes del sector taxi. Ellos están demandando un bono al gobierno de 5,000 empiras. Esto dicen ellos para poder paliar la crisis que están viviendo actualmente, ya que tienen más de 2 meses de no poder laborar, esto producto del decreto de emergencia y obviamente la llegada del COVID-19 al territorio nacional. Ellos demandan esto, han también advertido que si no es escuchada o atendida su petición, van a paralizar el país a nivel nacional, paralizarán sus unidades, las sacarán y obstaculizarán el paso de los vehículos que transitan para realizar alguna actividad comercial. Vamos a tratar de llevar algunas impresiones. Cuéntenos, amigos, ustedes están demandando un bono de 5,000 empiras, amigos, lo que demandan y anuncian o advierten con paralizar el país. Vamos a tener que tomar más medidas fuertes si el gobierno no lo soluciona nada. Ahorita ya a varios puntos está ya cerrada la carretera. Aquí cualquier cosa, estamos esperando llamado para cerrar. ¿Van a cerrar totalmente esta salida? Estamos esperando el llamado porque si no presionamos a este gobierno no lo va a solucionar nada, la verdad. ¿Por qué es la exigencia, amigo? Cuéntenos. Queremos el bono porque ya no tenemos nada que comer, que llevar a la casa, pues si nosotros somos de los que al día, lo que hacemos al día, el mismo día lo comemos. Y ya no tenemos nada, ya no hay nada de ahorro, nada. ¿Ustedes ya han hecho alguna petición formal al gobierno de forma escrita? Ya la hizo el presidente de Taxismo, Víctor Aguilar. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su día a día durante todos esos 2 meses? Ha sido difícil, pero por la voluntad de Dios, pues gracias a Dios, pues hemos salido adelante. Ahí vamos, pero ya no aguantamos ya. Ya no aguantamos y la verdad de las cosas, pues tenemos muchas necesidades y también estamos hablando de la matrícula, números que estamos, números alquilados que ya están cobrando números y un carro sin trabajar no se puede estar pagando números, ya no se puede. ¿Su familia también le demanda? Es difícil llegar a casa y que le diga a un hijo a uno, papi, dame fresco, papi, un jugo, y no llevar nada, pero ahí estamos a ver qué dice Dios. Lo vemos que se acongoja y que se quebranta usted por esta situación. Es difícil ver en la calle tanta gente pidiendo y todo, y el gobierno lo robando, pues la verdad de las cosas, usted va a la salida del norte, aquí, un montón de gente pidiendo, dándose que ver la gente y el gobierno robando, engañándolo con una miserable bolsa solidaria, chiquita, pues. ¿Su nombre, amigo? Elmer Sánchez. Bien, muchísimas gracias. Parte de los detalles, licenciado Raúl, ellos amenazan que en los próximos minutos van a cerrar todo el paso aquí en la salida oriente. Reiterando, piden este bono de 5,000 empiras y también les preocupa la situación porque les toca dentro de poco ya pagar la matrícula. Esto es lo que podemos reportar desde salida a oriente. Bien, gracias. Así están las cosas, tomas en la zona sur, toma en la salida del sur, toma en la salida de oriente. Estaremos informando en los siguientes noticieros. Aquí voy a leer algo. Me dice el señor Antonio Molina. Buenos días, Raúl, y a sus invitados. Qué bueno que toca el tema de la sociedad civil. Absolutamente nadie ha votado por ellos y no son representantes de la sociedad hondureña. Los diputados sí lo son. Ellos son unos irresponsables al autoproclamarse así, los de la sociedad civil, y confundir al pueblo cuando lo que son
es unas ONG más que aportan a personas e instituciones influyentes para tener cuota de poder. Otro televidente les escribe a mis dos invitados, al abogado Rick Santúnez y al abogado Kenneth Madrid. Raúl, un código penal sirve, dice el licenciado Omar García, un código penal sirve para sentar la república. Tanto el viejo como el nuevo tienen dedicatoria para grupos en el poder. Es fácil entender que lo que buscan ambos códigos es no cambiar la estructura de acceso y mantenimiento en el poder y no aplicación de justicia aplicando leyes. Ambos buscan dejar fuera al que debe estar en la cárcel y meter a la cárcel al que debe estar libre. Ese jueguito le va a costar caro a esta nación y a esta generación de reemplazo que verá con horror la justicia popular y el ajusticiamiento por propia mano. Bien, lo que dicen, no sé si tienen algún comentario, abogada, de estas opiniones. Ya hablamos de los artículos polémicos, en qué consisten las reformas planteadas también por el presidente de la República. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Abogada. Pues en cuanto a las reformas planteadas por el presidente, no tengo ninguna opinión porque realmente no las he visto con detenimiento, Raúl, y no quisiera dar una opinión errada. En cuanto a lo que dice el ciudadano, me parece muy buena opinión. Realmente el Código Penal actual, que ya para mí ha dejado de tener vigencia prácticamente, puesto que ya no se adapta a muchas situaciones, a delitos modernos. Ese código sí que es un código para dejar presos a los que realmente no tienen poder y para dejar libres a los que sí tienen poder. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos, y siempre lo cito, y yo siempre aclaro, yo no llevo casos de narcotráfico, pero sí soy penalista, sí soy amante de los derechos humanos y este es mi fuerte. El derecho penal para mí es parte de mi vida. No es lo mismo que aquí se condene a una persona que le encontraron 5, 10 carrujos de marihuana a una pena de 15 años y una multa de 1 millón de lempiras. ¿De dónde esa persona va a pagar esa multa de 1 millón de lempiras? ¿De dónde va esa persona a ser condenada a 15 años de reclusión? O sea que ese descalzo sí puede quedar preso. No así a la persona que le encuentran toneladas de droga, que igualmente va a ser condenado a 15 años y va a ser condenado a la pena de 1 millón a 5 millones de lempiras. Con mucha más facilidad va a poder pagar el millón que aquel descalzo que le decomisaron esos carrujos de marihuana. Entonces, el código actual y la ley contra el tráfico de drogas y estupefacientes sí estaban previstas para lo que el ciudadano acaba de decir. Indudablemente el Código Penal nuevo tiene algunas situaciones que yo cuestiono y que bien las observaciones que hizo Kenneth, pero si usted observa esas observaciones muy acertadas del abogado, son más bien en perjuicio de los procesados y no en favor de los procesados. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un código de la impunidad? Si el tema del perdón expreso del artículo 108 es tan amplio el código actual en ese punto, en beneficio del procesado, el código que está vigente aún, en el sentido de que yo lo estafé a usted en 1 millón de lempiras, pero ya no quiero estar presa, ya estoy condenada. Y digo, venga Raúl, le quiero devolver su 1 millón de lempiras, perdóneme, usted me da mi perdón, y el juzgado no tiene más que aceptar ese perdón. Pero acá el código dice que el perdón expreso es antes de que exista una sentencia. Eso al Congreso, si va a hacer alguna modificación, que lo retome en cuenta. ¿Por qué? Porque antes de una sentencia, ¿yo para qué voy a pedir un perdón si no soy condenada, si tengo un estatus de inocente y me puedo someter a un sinnúmero de soluciones alternas, como una conciliación? La víctima puede desistir, puede decir no quiero seguir con el proceso, etcétera. El perdón expreso solo tiene sentido y validez porque ya existe una condena. De lo contrario, es más, una condena firme, una condena ejecutable. Entonces no sé qué estaban pensando cuando insertaron ese artículo 108, que es en perjuicio de los procesados. Entonces, si usted ve todas y cada una de las puntos que resaltó el abogado Kenneth, muy bien, son más bien en perjuicio del procesado. O sea que lejos de ser un código de la impunidad, también tiene aspectos que se vuelven total y absolutamente duros, como hablábamos de los antecedentes penales,
que va vedándome el derecho a trabajar, a reinsertarme adecuadamente a la sociedad, porque si tengo que esperar 10 años para que me den una constancia de antecedentes penales limpia y poder acceder a un trabajo, me voy a tener que dedicar a delinquir de nuevo. Ese es el espíritu de lo que el abogado ha resaltado, y esas sí son cosas que se deben tomar en cuenta si queremos una sociedad más justa como lo pretenden algunas ONG. Sí, abogado Kenneth. Sí, licenciado Raúl, mire, el tiempo nos da la razón. En particular, una de las reformas que ha propuesto el presidente de la República va encaminada al femicidio. Y en lo particular creemos que está acertado porque se escucha el clamor popular de los grupos vulnerables, porque la mujer merece un trato particular, merece un trato preferencial, y sobre todo por eso hemos hecho énfasis en la violencia contra la mujer. No debe reducir la sanción referente a las personas que sean condenadas por estos hechos tan detestables por la sociedad, y creemos que en esa línea vamos por la línea correcta. Mire, en lo particular, eso es en lo que dijo el televidente, usted leyó. Creo que se le ha llamado así a sociedad civil. Sociedad civil somos todos. Sociedad civil somos cada uno de los habitantes de este país, y todo mundo es libre de poder constituir una organización no gubernamental, que son dos cosas muy diferentes. Una organización no gubernamental se puede dedicar para un fin específico y que es instaurada para un tema particular. En nuestro caso, en temas de derecho hay una infinidad de derechos humanos, de temas en específico de las ramas de derecho hay un montón de organizaciones no gubernamentales que se dedican a ese tema. Pero hay que tener en contexto a todos los ciudadanos claro en ese punto. Sociedad civil somos todos, somos usted, soy yo, somos cada uno de los habitantes de este país, que podemos alzar nuestra voz y podemos hablar sobre aspectos elementales que consideramos no adecuados, no correctos, y que, por ejemplo, en el Código Penal hoy que estamos platicando y dialogando acá en la entrevista con usted, Raúl, es un tema de poder escuchar a la sociedad civil. Es todos nosotros estamos en ese punto. Por eso es importante no confundir con organizaciones no gubernamentales, porque ellos ya tienen un fin fundamental, que son no tener lucro y etcétera. Pero volviendo al tema, Raúl, es tener claro que cada uno de los aspectos que hemos mencionado del código van enfocados y de manera particular es enriquecer el código, es enriquecer los factores que tiene esta normativa sustantiva penal, que va a ser una herramienta con la que vamos a tener que lidiar los próximos años. Y como decía el televidente que le escribió, Raúl, claro, todos los códigos penales del mundo obedecen a una política criminal estatal, es lógico. Tanto los códigos sustantivos, como es el caso ahora del nuevo Código Penal, como el Código Procesal Penal que se aprobó y se instauró en el año 1900, se aprobó en el 99 y entró en vigencia en el 2001, igual obedece a una política criminal del Estado de persecución penal. Entonces, ahora el Código Penal nuestro, el sustantivo que va a entrar en vigencia el 25 de junio, también tiene una política estatal, hay una política de intervención que está ahí configurada en cada uno de los tipos penales y en su parte general. Por eso nosotros hemos alzado nuestra voz para pedir en particular que revisemos esos aspectos fundamentales, que revisemos esos puntos que crean descontento en la sociedad, y que teniendo un diálogo amplio, participativo, sincero, esos puntos pueden quedar solventados para poder tener una normativa para muchos años y que pueda satisfacer a todos en general. Sí, ¿qué dicen de lo que toca el código en cuanto a los derechos humanos? Y también porque algunas organizaciones de los derechos humanos denuncian que se desprotege a la mujer, a los jóvenes y a los niños. Abogada Ritza. Pues realmente no veo yo que se desproteja a la mujer. Sí, habrá que ampliar penas en cuanto al femicidio, así como lo ha incluso recomendado el señor presidente, pues me parece bien. El hecho también es que los delitos sexuales deben ser también graduadas las penas, porque no es lo mismo a mi criterio, ¿verdad? Muy personal. Él está tratando un delito sexual en perjuicio de un menor de 14 años, un delito más reprochable, horrible,
o igual a una mujer que ha sido ultrajada con violencia, con intimidación. A muchos casos, que como mujer y con el mayor de los respetos lo digo, y el abogado que dijo más mentirosa, que algunas mujeres utilizan como venganza en los juzgados, aparecen diciendo, me llevo a Honduras Maya, cenamos, nos tomamos 2 copas de vino y luego nos fuimos a una habitación y empiezan a argumentar de que estaban ebrias, etcétera, etcétera. Entonces, cada caso de esos merece un tratamiento distinto, ¿verdad? Pienso yo, ese es mi criterio como mujer, y como mujer que casi siempre me he dedicado a defender casos sexuales, generalmente a los caballeros, ese tipo de casos que estoy diciendo últimamente, ¿verdad? Entonces, yo francamente no he considerado justo, de hecho tuve un proceso donde un muchacho que estudiaba ingeniería, una joven, la madre le encuentra con el novio actual acostada y dijo, no, a mí quien me violó fue tal fulano, no fue este con que estoy acostada. Mi cliente estuvo privado de libertad 2 años y medio para que luego al final del juicio se estableciera que la joven era virgen, que nunca había tenido relaciones sexuales con ninguno de los dos y que mi cliente nunca siquiera se había acercado a ella. Entonces pienso que este tipo de casos merecen un tratamiento distinto, ¿verdad? Puesto que, y me gusta cuando el código regula de que si el menor, la persona con quien tuvo relaciones sexuales es menor de 18 años, se le tiene que dar un tratamiento, se le tiene que atenuar su pena, porque imagínense un hijo de uno de 16 años que lo acusan de que tuvo relaciones con una niña de 14 años, para una familia eso es duro, no creo que el niño sea un criminal, siendo un niño, hay que ver el antecedente, las circunstancias del caso y poder aplicar la ley adecuadamente. A veces el tema con las organizaciones de mujeres es que extreman las circunstancias. Hay circunstancias que sí ameritan, pero hay circunstancias que realmente no ameritan. Si estoy equivocada, pido perdón por mi opinión, pero esa es mi opinión muy personal. Abogado Madrid, ¿cuál es? Bien, mire, licenciado Raúl, en particular nosotros con los delitos contra la mujer, contra la violencia contra la mujer y contra la libertad sexual, nosotros también hemos hecho nuestra particular aseveración. Por ejemplo, tiene mucha relación en los delitos contra la mujer con el artículo 7 también del Código, porque el Código habla del principio de non bis in idem, y ese también lo regula la Constitución y no fue trasladado de forma igual como está en la Constitución. La Constitución lo que le garantiza a usted ese principio es que usted, una vez que ha sido condenado por ese hecho, usted no pueda tener un nuevo juicio. Es en virtud de que usted ya obtuvo la sanción que corresponde y usted no puede ser sometido a un nuevo proceso penal. Eso le dice la Constitución. El problema es que en el artículo 7 del Código no dice eso, no trasladaron de forma idéntica como lo establece el artículo constitucional. Y dice que un mismo hecho o circunstancia no debe ser utilizado más de una vez para la calificación jurídica de la conducta de un sujeto. Eso no es el principio non bis in idem. Y eso va en contra de lo que establece el mismo Código en los delitos contra la mujer, porque dice en los delitos contra la mujer que cada una de las acciones que desarrollen las personas que realicen delitos contra la mujer se van a juzgar de forma individual, se van a juzgar separadamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso contradice lo establecido en el artículo 7, porque dice que ningún hecho o circunstancia puede ser calificada más de una vez jurídicamente. Entonces, eso contradice lo que está establecido en los delitos contra la libertad sexual. En los delitos, para que la sociedad comprenda en general, Raúl, lo que quiere decir, por ejemplo, es que si hay un delito de violencia contra la mujer y producto de ese delito que se ocasione contra ellas, se produce una lesión o se produce algo adicional, no se va a pensar que este delito es medio necesario para cometerlo, sino que se van a juzgar de forma independiente cada una de esas acciones. Entonces, por lo tanto, eso contradice lo establecido en el artículo 7, colisiona con el mismo código porque no fue trasladado de forma como el artículo constitucionalmente se establece al Código Penal. Y eso se lo traslado de grupos focales, que hemos estado hablando con mujeres, con fiscales especiales de la mujer y con gente que también trabaja este tema, con el cual hemos tratado de extraer su punto de vista. Para darle un ejemplo, porque yo sé que el tiempo es corto, pero para darle un ejemplo del por qué debe tener una revisión y un tratamiento particular ese tema. ¿Hay alguna duda? Se habla de que miles de reclusos
podrían salir libres. Bueno, alguna gente dice que miles de reclusos podrían salir libres por delitos menores. ¿Es cierto esto, abogada? Lógicamente hay delitos que nunca debieron estar privados de libertad si tuviéramos un código penal justo. Hay delitos en los cuales pudieron operar otras penas, como lo establece el código penal que va a entrar en vigencia, y que pudieron haber tenido los mismos efectos que persigue la pena, los mismos fines de la pena, tales como una adecuada reinserción social y una adecuada rehabilitación. Le voy a contar, en aplicaciones de suspensiones condicionales, y que el abogado Kenneth también las ha tenido, uno ha mandado a personas que estuvieron privadas de libertad, han sido asignados a trabajar con niños quemados, con niños con cáncer. Usted se sorprendería del cambio y de la rehabilitación que esas personas sufren en su vida. O sea, es tan positivo más que tenerlos encerrados en la cárcel por delitos menores. Tengo jóvenes que, y si me están viendo, ellos pueden dar fe, se me han graduado de la universidad luego de que se les ha mandado a realizar un trabajo de esta naturaleza mediante la aplicación de soluciones alternas al proceso que hasta hoy permite el Código Procesal Penal. Entonces, el tener las cárceles llenas de personas por delitos menores, lo que hace allí es convertirlos en maestros del delito. ¿Por qué? Porque tienen que sucumbir ante personas que sí ameritan estar privadas de libertad. Sí, abogada, sus conclusiones y debe ser aprobado el código al nomás termine este periodo de revisión. Exactamente, yo pienso que el código debe entrar en vigencia, que estos días deben ser aprovechados al máximo para la revisión, incluso para corregir errores tan simples de derecho como el que resaltó el abogado Kenneth en cuanto al perdón expreso, a pequeñas cosas así que cualquier abogado las maneja. También pienso que ya el tema de no estar capacitados no debe ser un obstáculo para que el código entre en vigencia. La práctica va dando soluciones, la práctica nos va volviendo expertos, incluso vamos viendo la forma en que el código se va a ir y las necesidades incluso de futuras reformas. Por eso el Código Procesal Penal ha sufrido tantas reformas, porque en la práctica se ha estimado de que ciertas cosas deben cambiarse y mejorarse conforme la realidad. Por ende, yo pienso que el código ya es tiempo de que entre en vigencia y que incluso, ¿verdad?, en esta actualidad en donde se ha establecido que estas cárceles están saturadas incluso por personas que no merecen estar privadas de libertad porque son delitos menores, o incluso también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias recientemente estableciendo que se deben descongestionar las cárceles y que deben dejarse solo para los delitos que realmente ameritan privación de libertad, indistintamente de la posición de la persona. Muchas gracias, abogada Rixa Antúnez. Siempre valoro su participación con nosotros aquí en la entrevista. Buen día y que esté bien junto a su familia. Gracias, Raúl, muchas gracias. Bien. Abogado Kenneth, Madrid, gracias también. Conclusiones y qué espera. Bien, licenciado Raúl. En efecto, tal como lo hemos platicado el día de hoy y hemos conversado, en particular se espera que el Congreso Nacional pueda, en este tiempo de vacatio legis, poder conversar con los sectores, tener un diálogo amplio, sincero, participativo, donde podamos exponer estos argumentos de forma clara que ya se le fueron entregados y que podamos establecer una mejor redacción para beneficio de la sociedad hondureña, para beneficio de todos los operadores de justicia y en particular la aplicación del código a los casos concretos para beneficio de las personas, sobre todo en esos delitos contra la violencia de la mujer, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra el medio ambiente y los delitos contra la administración pública al que nos hemos referido en particular, porque habían sido aprobados de una forma y luego en sesión legislativa, en reconsideración de acta, bajaron las penas y por eso pedimos que ahí pueda haber, digamos, un espacio para poder ver estos temas y
Ya el espacio de capacitación ya fue dado, obviamente el 25 de junio ya esos temas tienen que estar concluidos, ya no hay espacio para más, esperamos que ya también la pandemia global que nos azota a la humanidad permita que ya el Poder Judicial y el Ministerio Público estén operando con todas las medidas de bioseguridad, al 100% con todo su personal, para que el código pues, pueda entrar en vigencia con toda su normativa. Y si el Congreso Nacional no hace estas reformas en este tiempo prudencial, el tiempo nos va a dar la razón y va a ser necesario cuando en la operatividad se vayan viendo estos principales aspectos que vayan generando choque con el mismo Código Procesal Penal y con el mismo articulado del Código a lo interno, y ahí la jurisprudencia también, la aplicación del Código a los casos concretos con la sentencia de los jueces, también va a ir dando la pauta para que el Congreso Nacional tome en consideración estos aspectos y sea reformado. Y en ese mismo sentido, Raúl, agradecerle a usted la entrevista, siempre es un placer estar acá acompañándolo, conversando sobre estos temas de la Constitución Nacional. Muchas gracias al abogado Kenneth Madrid. Hemos hablado esta mañana junto a la abogada Rick Antúnez sobre el Código Penal. Antes de irnos, hay tomas también en el sector de la Cerro Grande, eso es salida Olancho, ahí está. Entonces toman la salida del sur, tomen la salida oriente, los taxistas, mírenlos. Y ahí están colocando los taxis, gracias a la persona que me envió este video, al gran Wilmer. Ponete pila, Wilmer. Entonces, ahí está. Ahí está en la zona de Cerro Grande, eso es la salida hacia el vasto departamento de Olancho. Entonces, el sur, el oriente y Olancho. Vamos a ver qué dicen las autoridades de transporte, la comisionada Ivani Williams, que siempre está, eso ella muy ponderada, bien educada, tratando de dialogar con los transportistas. Y esto del transporte no es fácil, ¿verdad? Porque el acercamiento tanto en taxis como en buses es bastante. Entonces tiene que ser algo bien pensado, bien ordenado, y el gobierno ahí negociar sobre lo que ellos están solicitando, también apoyo. Entiendo que a algunos sí ya se les ha dado, a otros, como es tanta gente, no se les ha dado, pero ojalá que se llegue a acuerdos para que de esa manera pues no ocurran más estas tomas que congestionan, sí, pero recuerden que la gente está en sus casas, que la orden es estar guardados hasta este próximo domingo. Así que también, bueno, si salen los buses a la calle y la gente está en sus casas guardadas por orden del gobierno, no hay pasajeros. Nos vamos con la nota internacional. China inaugura asamblea política demorada, esta asamblea política de los chinos por el coronavirus, pero ya volvieron a la asamblea. China inició este jueves su acto político más importante del año tras una demora de 2 meses por la pandemia del coronavirus. La inauguración de la sesión anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es un indicio más de que el gobierno proclamó como su victoria sobre el brote que se originó en la ciudad de Wuhan, en el centro del país, a finales del año pasado. Los miembros de la conferencia contarán al mundo cómo China, como un país importante y responsable, ha tomado medidas firmes y contribuyó a la cooperación internacional en la lucha contra la epidemia del COVID-19. Así lo dijo el presidente del organismo, Wang Yang, en su informe ante más de 2.000 delegados. Los delegados de base se congregaron en el vasto auditorio en el interior del Gran Salón del Pueblo, en el corazón de Beijing, con mascarillas. Otros altos cargos, incluyendo a Wang y el presidente y líder del Partido Comunista, Xi Jinping, no llevaban mascarillas. A esta reunión le seguirá el viernes la apertura de la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento chino, una institución principalmente ceremonial. Decenas de miles de chinos se han quedado sin empleo y no está claro cuántos trabajos se recuperarán cuando pase la crisis. Pero no solo se han visto afectadas la producción y la demanda nacional, sino que los mercados de exportación clave de China, como Estados Unidos y Europa, también han sufrido una masiva destrucción de empleos y caídas en el consumo. Se cree que la población china también apoyaría en su mayoría a Xi en su enfoque combativo ante los desafíos de la política exterior, incluyendo las críticas de Washington o Australia.
En el extranjero, sin embargo, esta política ha aumentado las preocupaciones sobre las intenciones de China y el gobierno de Donald Trump ha presionado cada vez más a Beijing por el comercio, la tecnología y otros asuntos. Esto podría sumarse a los problemas de Xi para reactivar el crecimiento económico y los empleos en un momento en que los mercados globales están parcialmente cerrados y la desconfianza hacia China es elevada. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.